para salvar a los perdidos. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay asuntos que son convenientes por la eternidad y para la eternidad. Y lo más importante que convenía para la eternidad y que nos convenía a nosotros para siempre era la aflicción o las aflicciones del autor de la salvación. O sea, las aflicciones de Jesucristo. Esa es la idea que se entiende ahí en el versículo que hemos leído. Nos dice esto, que esto era conveniente. ¿Y por qué era conveniente? Porque era la única manera en que el carácter de Dios se mantenía intacto. Que su gracia, que su amor, que su santidad, que su perfección, que su justicia y que todos sus atributos continuaran en perfecta interacción y en sus perfecciones, cada uno de ellos. Ahí se dice que convenía que el autor de la salvación sufriera aflicciones. Ahora bien, hay una pregunta que me surgió mientras leía esto y era, ¿por qué motivo en esta epístola? Porque no es la primera vez que lo hace, o por lo menos también le llama autor de la fe más adelante, pero ¿por qué motivo en esta epístola se le llama a Jesucristo el autor de la salvación? ¿A qué se debe que se use este título? ¿Qué implicaciones tiene esta expresión? ¿Qué significa decir que Jesucristo es el autor de la salvación? Y ahí estuve meditando. Entonces, para esclarecer esta expresión, lo voy a explicar primero desde el significado de la palabra como está traducida, autor en español. Va a ser muy breve y sobre todo desde una perspectiva de esa autoría de propiedad intelectual, por decirlo así. Luego lo voy a explicar desde el significado de la palabra original en griego que se usa ahí, que está traducido como autor, pero vamos a ver un poco más amplio el significado de esa palabra. Y finalmente voy a exponer cómo este título del autor de la salvación también encierra la aplicación de la salvación para los suyos por parte de Jesucristo. En esencia, vamos a ver que el autor de la salvación planea la salvación. Vamos a ver también que el autor de la salvación no solo la planea, sino que también la ejecuta y que la planeó desde antes de la fundación del mundo, que por lo tanto nadie, ni desde Adán hasta nuestra era y más allá de nuestros años, puede reclamar autoría en este perfecto plan. Absolutamente nadie. Además, vamos a indagar un poco en que el autor de la salvación, Jesucristo, es el que ejecutó el plan, siendo el que da origen, siendo el que lleva el mando, siendo el que lleva la guía, la iniciativa y lo lidera. Él es el camino y a la vez nos muestra el camino de la salvación con su propia vida y con su propia muerte. Por lo tanto, nadie puede reclamar que merece la salvación por sus propias obras. Nadie puede llegar a decir que es coautor de su salvación debido al aporte de sus obras o de sus buenas obras. No, no hay un coautor, hay un autor único de la salvación. Finalmente, vamos a afirmar que el autor de la salvación, Jesucristo, es el que aplica todos sus beneficios y toda esa salvación a todo aquel que cree. Todo lo aplica a nuestras vidas, pues es por su propio beneplácito y por su muerte expiatoria que Él aplica el perdón para nuestros pecados. Por su gracia Él es
el que aplica la justificación a nuestra alma y nos otorga vida eterna. Así que nadie puede venir a jactarse y a decir que merecía el perdón. Yo no soy tan malo como otros, pero yo no merezco como aquel fulano o aquella fulana. No, nadie puede venir a decir que se merece el perdón. Nadie puede venir ante la majestad de Dios y reclamar ser justificado porque era un poco más inocente de pecado que otros. En definitiva, nadie ha logrado ni puede lograr nunca limpiar su propia alma de la suciedad del pecado por sí mismo. Nadie puede por sí mismo vencer la muerte de su propia voluntad o de su propia fuerza. Solamente en Jesucristo. Esto solo lo ha hecho el autor de la salvación, Jesucristo. O sea, hermanos, que en el desarrollo del mensaje vamos a exaltar a Jesucristo, el autor de la salvación. Y vamos al mismo tiempo, vamos a resaltar que es el autor absoluto de la salvación, sin colaboración, sin cooperación de ninguno de nosotros. Nosotros solo somos receptores de la salvación. O para decirlo de otra forma, ni nosotros ni nadie somos aportantes en nuestra salvación. Todo viene de Jesucristo, el autor de la salvación. Y si Él es el autor absoluto de nuestra salvación, entonces a Él le pertenece toda la gloria, toda la gratitud, toda la honra y toda la obediencia de nuestras vidas. Entonces, hermanos, por medio de este pasaje y del tiempo que nos ocupa esta mañana, vamos a concentrarnos en Jesucristo. Y este pasaje nos mostrará que Jesucristo es el autor de la salvación en tres sentidos fundamentales. Planifica la salvación, ejecuta la salvación, aplica la salvación. Primero, Jesucristo es el autor de la salvación desde su planificación y su diseño. Cuando hablamos de autoría, hablamos de un origen de las cosas. En cuanto a diseño y de, como dirían en propiedad intelectual, del derecho legítimo sobre una obra. En la historia humana o en el mundo, pues, la autoría puede ser confundida, usurpada o tergiversada. Un ejemplo muy conocido de esto, un famoso ejemplo, es el personaje de Mickey Mouse. Yo creo que todos aquí identificamos al personaje de Mickey Mouse. Por muchos años se creyó, y hasta el día de hoy muchos lo creen así, que el autor fue Walt Disney. Y de hecho es un personaje de la empresa Walt Disney. Pero en realidad el creador fue alguien más de nombre Ub Iwerks. Con el paso del tiempo, la obra y el personaje de Mickey Mouse se popularizó, se comercializó y el autor original quedó prácticamente oculto. Algunos hasta el día de hoy no lo sabían. Se ignoraba por completo quién era el autor y el problema que tuvo ahí con su amigo Walt Disney. Pero lo que ocurre con las obras humanas, como este ejemplo, no ocurre ni puede ocurrir con el plan de salvación, con el autor de la salvación. En la salvación, Dios no comparte la autoría con nadie, ni nadie se la puede quitar, ni nadie puede usurpar su lugar de autor. Él no permite que su plan sea corregido, ampliado o rediseñado, como algunos han pretendido hacerlo durante la historia. Jesucristo no es alguien que interrumpió la historia y que salió de la nada, no, había un plan. No es alguien que llegó de manera tardía en la historia de la salvación, no, nada que ver. Tampoco es que Dios dijo, bueno, no me resultó un plan,
improvisó entonces un segundo plan después de la caída del pecado en Adán y Eva. No, hay un plan desde la eternidad. Él es el autor del plan de salvación y el autor de la salvación desde la eternidad. Antes de que se creara el universo, Él tenía un plan de redención. La Biblia afirma ya en Efesios 1:11 que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y habla que es desde antes que el mundo fuese. Vean por favor conmigo lo que dice Isaías 46. Vayan por favor al libro de Isaías. Y tomen su Biblia y vayan al capítulo 46 de Isaías. Y vamos a leer desde el versículo 9 y 10, esos dos versículos. Dice, Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo, ¿qué dice? Lo que quiero. El plan de Dios no es una cosa improvisada, está en su mente desde la eternidad. Él conoce el fin desde el principio. Entonces la salvación no nació en el corazón del hombre, no, sino en la voluntad soberana, perfecta y eterna de Dios. Y Jesucristo, como la segunda persona de la Trinidad, es el autor de la salvación, de nuestra salvación. Ahora bien, es fundamental entender qué o quiénes decidió salvar Dios en su plan eterno. Porque Dios no planificó salvar a personas justas. Dios no planificó salvar a hombres honorables y aceptables, sino a pecadores, incluso a los más indignos, a los que han cometido cosas o hemos cometido cosas que no merecían perdón. Él planificó salvarnos. Sí, hermanos. Así es el plan de salvación. El apóstol Pablo lo expresa con claridad y con humildad en el pasaje que leímos durante el culto. Él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo él, yo soy el primero. A eso vino. Su plan es salvar a los pecadores. Desde la eternidad, Dios determinó que su gracia alcanzaría a culpables, a rebeldes, a testarudos en el pecado, a los perdidos. Los regenerará, los regeneraría, los transformaría y los haría una nueva criatura y los salvaría. Eso lo haría sin importar la gravedad de sus pecados. Qué maravilloso es ese plan. Para que la gloria fuera solo de Cristo y no de los salvados. Toda la gloria es de Cristo, toda la gloria es suya. Por eso dice su palabra que la salvación es por gracia y no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Aquí nadie puede gloriarse de su salvación. Podemos estar contentos por nuestra salvación, pero no gloriarnos por ella. Somos pecadores, almas que sin Cristo estaríamos más mugrosas que cualquier otra alma. Pero Cristo nos redimió, nos lavó, nos limpió. Somos pecadores redimidos por la sangre y por la santa voluntad de Dios. Hoy, hombres y mujeres regenerados. A lo largo de la historia, tristemente,
Muchos han intentado reeditar este plan perfecto o ponerle nuevos componentes. Entonces algunos sistemas religiosos, algunas corrientes teológicas han añadido obras o méritos rituales o méritos mediadores que le quitan exaltación a Cristo para que toda la gloria no sea para Él, sino para hacer la salvación más aceptable al orgullo humano. Y puedo ganar méritos, depende de algunas cosas que haga, algunas cosas que dé, alguna filantropía, alguna generosidad, algunas oraciones, algunas visitas a ciertos lugares. Y han arruinado, han distorsionado el plan perfecto de Dios solo para alimentar su orgullo. Entre ellos, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, los musulmanes, los budistas, el mismo magisterio de la iglesia romana, entre otros. Y yo no estoy señalando todo esto con ánimo de condenarlos o de burlarme de ellos, no, sino para afirmar una verdad bíblica y que quede claro y que sea resaltada. Todo intento de modificar el evangelio no es una mejora del evangelio, sino una distorsión. Y todos los que mencioné y otros solo han distorsionado, desviado y ensuciado el plan perfecto del autor de la salvación, porque su plan es perfecto, no requiere ningún ajuste. El apóstol Pablo, de hecho, advierte que alterar el mensaje de la gracia es predicar un evangelio diferente al que se nos ha revelado. Está en Gálatas 1. Y el mismo Pablo deja claro que si la salvación es por gracia, entonces no es por obra. Él mismo lo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Este plan, hermanos, de salvación fue cuidadosamente y perfectamente planeado por Dios. Y Él mismo escogió a las personas y los medios para que este plan se cumpliera. Dios no es que vio a Abraham y dijo, voy a crear una nación desde Abraham. Desde antes de Abraham Él ya tenía planeado levantar una nación y escogió a Abraham. Dios ya había determinado levantar un pueblo y eligió a Abraham. Luego, por promesa, eligió a Isaac y no a Ismael, a Jacob y no a Esaú. Y esto es así como dice la Biblia, allá en Romanos 9:11, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y está hablando de esa elección de Dios en estas generaciones. Dios, el autor de la salvación en la persona de Jesucristo, también escogió a Moisés como un profeta y como un mediador y como un libertador. Dios, en su plan perfecto, escogió a David como rey y de donde vendría de su descendencia nacería el Mesías prometido. Dios escogió a María como instrumento para la encarnación del Hijo. Todo llegó a la hora justa, al segundo perfecto. Nada se atrasó, hermanos. Ninguno de ellos son medios de salvación. Son instrumentos de Dios en el plan de su salvación. Dios planeó, pero también fue revelando por profecías por cientos de años acerca de su plan de redención. Aquellas profecías que se cumplirían con exactitud perfecta en la persona de Jesucristo. Asimismo, Él determinó los tiempos precisos de su venida. Dice, ya se los he citado muchas veces, Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En el momento exacto, en su plan maravilloso y perfecto. Algunos dicen, ¿y por qué no vino ahorita que hay redes sociales? No, Él vino en el momento perfecto, en el cumplimiento del tiempo. La Biblia dice que Cristo fue
ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Allá lo pueden ver, si quieren vayan conmigo. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Leámoslo, hermanos. Primera epístola, Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Bueno, desde el 18 leamos. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por causa de vosotros. Este es un plan que no surgió de la manga de la camisa o cuando las cosas iban mal. Está destinado desde antes de la fundación del mundo. Y en Hechos 2, Pedro les dijo que Jesucristo fue entregado, les dice, por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. En su gran mensaje de Hechos 2. Reconoce la existencia de este plan eterno de salvación desde mucho antes. Por lo tanto, hermanos, si Jesucristo es el autor de la salvación desde su planificación en la eternidad, y si este plan fue para salvar a los pecadores, entonces nadie puede atribuirse a haber concebido su propia salvación o abonado para ser salvo, o haberla merecido, o haber ayudado a que existiera y que la salvación fuera real. No somos microautores de salvación. Solo hay uno, es exclusivo y no da su gloria a nadie. Jesucristo es el autor de toda salvación. Como toda obra pertenece a su autor, así la salvación le pertenece exclusivamente a Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria de Dios y para la esperanza del más vil o de los más viles de los pecadores. Porque así dice su palabra. Lo vil del mundo escogió Dios, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. A nosotros nos ha salvado el Señor. Y hoy es un buen día para que muchos vengan a Cristo. En el inicio de año que la gente habla de empezar nuevas cosas, pues esto trae esperanza, que hay un Salvador, un autor de completa salvación y que está con sus brazos abiertos, esperando que otros crean en él, que los pecadores se acerquen en fe y que lo reciban. Si alguno de ustedes no ha entregado su vida a Cristo, hoy es un día. Jóvenes, ancianos, niños, entreguen su corazón al Señor. Bueno, pero Él no solo es el autor porque ha planeado, también Jesucristo es el autor de la salvación por su ejecución. No fue que Cristo diseñó y luego dijo, voy a contratar a alguien para que ejecute este plan. No hubiese dado resultado, se hubiera desmoronado, en la cruz hubiera topado. Nadie hubiese podido hacer lo que Cristo hizo en la cruz, con la perfección que lo hizo, manteniendo la santidad y el amor con que lo hizo y la entrega total, con equilibrio perfecto en su persona, en todos los atributos de la divinidad. No hubiese sido así. Para eso quiero explicar un poco el significado de esa palabra que se traduce como autor. Ahí siempre en Hebreos 2:10. La palabra que se traduce como autor aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y esta es una de ellas. La palabra es arkaigos. Esta palabra significa el pionero, el que da origen, el que lidera,
el que va de primero, el causante de algo, el iniciador, el que guía, entre otras cosas. Todos estos significados son parte de la palabra que está traducida como autor. Está bien traducida. En su contexto entendemos que es así. Pero este es el significado o los significados posibles de la palabra. Aquel que inicia algo, que va delante de algo. En un estudio breve, apenas en lo que les he dicho de esta palabra, ya notamos que esta autoría de Jesucristo en la salvación va más allá de su planificación y de su diseño. Esa palabra, de hecho, por eso dije que era en el inicio una explicación del español en su primera parte, un autor, pero el significado del texto es más este. El ejecutor, sabemos por la Biblia, que ya lo vimos en algunos pasajes, Jesucristo está destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero ya vemos aquí que su autoría no solo va más allá de su planificación, del diseño. Aquí es evidente que además de planear la salvación, Jesucristo también es autor por su involucramiento, o mejor dicho, por la ejecución de la salvación. Tanto por su encarnación, como en su crucifixión, como en su resurrección. Como en esa crucifixión donde expió, pagó por nuestros pecados y propició la ira de Dios, recibiéndola toda él. Es el autor perfecto. Hizo el acto perfecto de redención. Hizo que convergieran de manera muy notable los atributos de Dios. Y en cuanto a esto, el pastor John MacArthur hace un análisis magistral de otra palabra de este versículo, de otra palabra que quiero leérselo. No es tan largo, pero de la palabra convenía. El versículo 10 dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por la cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones, eso convenía, al autor de la salvación de ellos. MacArthur dice, la palabra convenía del versículo 10 significa que lo hecho por Dios a través de Jesucristo era consecuente con su carácter. Era consecuente, por ejemplo, con su sabiduría, ya que la cruz fue una obra maestra de sabiduría. Dios, dice él, resolvió el problema que ninguna mente humana o angélica habría resuelto. Lo que hizo fue entonces consecuente con su santidad, porque Dios mostró en la cruz su odio por el pecado, desatando su ira sobre su propio Hijo. Acabo de añadir yo. Sigo con la cita. Fue consecuente con su poder, siendo el despliegue de poder más grande que se haya manifestado en la historia. ¿Por qué? Porque Cristo, dice él, soportó en unas cuantas horas lo que habría tomado una eternidad para los pecadores sin él, sin Cristo. También dice, fue consecuente con su amor en el sentido de haber amado tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito por la redención de aquellos. Y finalmente, dice él, lo que hizo fue consecuente con su gracia, porque el sacrificio de Cristo era sustitutivo. La obra de la salvación fue totalmente consecuente con la naturaleza de Dios. Era totalmente conveniente que Él hiciera lo que hizo. Solo Cristo podría cumplir todo eso, sin que se quebrantara la santidad de Dios, sin que se quebrantara su justicia, sin que hubiera una dimensión más grande de amor, pues dio a su Hijo, sin que su gracia no fuera manifestada en toda su dimensión, solo en la ejecución de Cristo. Por eso dice, era conveniente. Todo esto muestra que Jesucristo
no es un autor de salvación solo porque la haya ideado, sino porque la llevó a cabo e interrumpió la historia. Bueno, no la interrumpió porque se encarnó y fue parte de nuestra historia para ejecutar su plan de salvación. Lo hizo de manera real, de manera visible y no podemos dejar de decirlo, de manera costosa, pues entregó su propia vida. Él no solo es un facilitador de la salvación. No solo nos dijo, es por allá la salida. No, Él caminó primero, esa es la palabra. Él pasó por donde nosotros, abrió camino y Él mismo es el camino. En obediencia lo hizo y fue obediente hasta su muerte de cruz. Él, como el arcaigos, fue el pionero que abrió la senda de la salvación con su propia sangre. El líder que marchó al frente y el causante eficaz de nuestra redención. Es Jesucristo. Él es el primogénito, el primero en la resurrección. ¿Habían resucitado otros antes de Cristo? Sí, pero nadie lo había hecho por su propia cuenta. Nadie, volvieron a morir. Nadie había vencido la muerte como Él lo hizo. Por eso, la salvación no solo debe ser una idea que qué bonita de admirar. ¡Ay, qué linda es la salvación! No, es una obra de Cristo que debe de ser recibida en el corazón. Cristo ejecutó perfectamente su plan de salvación, aquel que el Padre planeó en la eternidad y que ahora llama a los pecadores a venir al Hijo, a Jesucristo. Si hoy alguno de ustedes reconoce que no puede salvarse a usted mismo, que no tiene méritos para presentarse delante de Dios, este autor de la salvación lo invita a confiar en su obra perfecta, en su obra terminada. Porque fuera de Cristo no hay camino de salvación. Solamente en Cristo hay perdón para las almas que cargan culpa. Solamente en Cristo hay una nueva vida y vida abundante. Y solamente en Cristo hay reconciliación con Dios. Él vino a reconciliar el mundo con Dios. No hay otra manera de hacerlo. Ninguna otra forma, por muy bonita que la pinten, solo en Jesucristo. Ahora, Él es el autor porque ha diseñado el plan, porque lo ha ejecutado, pero también porque lo aplica. Está en cada una de estas fases. Jesucristo es el autor de la salvación en la aplicación de esta. Jesucristo, en la comunión trinitaria entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y como autor de la salvación, además de planearla, además de ejecutarla con su propia vida para salvación de los perdidos, también la hace viva y la aplica en la vida de aquellos que salva. Si usted es salvo, Cristo ha aplicado la salvación en su alma. Usted ha sido perdonado, ha sido perdonada. Usted ha sido regenerado en una nueva persona, ha sido transformado, está siendo santificado, ha sido declarado justo. Él lo ha hecho. La obra de Jesucristo no es solo un evento histórico para estudio que está ahí en los evangelios y en tantos libros o documentales o películas para que lo admiremos por lo maravilloso que es. No, hermano, es una obra viva que se aplica en la vida de los que creen, pues cada día Él aplica su obra a pecadores que vienen a Él. Así lo hizo conmigo y hoy lo puede hacer con alguno de ustedes, que abre su corazón en fe al autor de la salvación, que cree en Cristo, que estrecha la mano de nuestro Salvador,
que clama misericordia, que abre su corazón, que suplica perdón por sus pecados para recibir el don de Dios de la vida eterna, el perdón de pecados. Él aplica eso. Ningún pastor, ninguna iglesia, nadie puede hacerlo, solo Jesucristo. Jesucristo aseguró a qué vino cuando leyó el profeta Isaías allá en su tierra natal. Él dijo y leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así como Él lo dijo, de esa forma Él aplica su salvación a todo aquel que cree. Él da buenas nuevas o buenas noticias, pues. Y una de ellas es que sigue aplicando la salvación, sigue perdonando. Jesús dijo allá en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero es un gran pecador, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero es que hizo esto y lo otro. El que a mí viene, no le echo fuera. Él aplica la salvación porque su sangre es poderosa. Él sigue limpiando corazones de pecadores. Él sigue transformando vidas destruidas. Él sigue dando vida eterna a los que están muertos en sus delitos y pecados. Él sigue salvando por gracia a quienes merecen condenación, a los menospreciados de este mundo, a los pecadores como usted y como yo. Él sigue liberando a cautivos, o sea que sigue rompiendo cadenas que tienen atrapados o atrapadas, atados a los pecadores, vicios, corrientes de pensamiento y tantas otras cosas. Él sigue desatándolos de esas cadenas para darles libertad de ese cautiverio o de ese encarcelamiento en el pecado. Jesucristo sigue perdonando. El autor de la salvación sigue amando. Jesucristo, el autor de la salvación, sigue restaurando. Por eso hoy debemos acudir a Cristo. Si no lo ha recibido como Salvador, por eso hoy debe recibir a Jesús como su Salvador. Debe de aceptar su obra expiatoria. Tiene que venir y arrepentirse de sus pecados. Tiene que aceptarlo en su corazón. Venga a Él en fe. Hágalo hoy. 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 Cree en el Señor Jesucristo y será salvo por la obra del autor de la salvación. Deje que Jesucristo, el autor de la salvación, realice la aplicación de la salvación a su alma. Esa alma que gime por nacer de nuevo. Esa alma que solloza el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Hágalo, entréguele su vida a Cristo para que un día pueda llegar a Tito 3:5 y leerlo con el corazón agradecido y quebrantado, decir: nos salvó o me salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación no se toma por la fuerza, ni se gana por méritos. Se recibe por las manos del mismo autor de la salvación. Y todo aquel que viene a Él, todo aquel que viene a Jesucristo, reconociéndose como un pecador y confiando en Cristo como el Salvador, experimenta el poder real y transformador de esta salvación tan grande, de esta salvación en Jesucristo. Por eso de nuevo lo digo,
vengan a Cristo hoy, el autor de la salvación. Siempre recuerden lo que dice la Biblia en Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere, dice. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Romanos 9:16. Ahí es claro. Todo depende del autor de la salvación. Y yo le aseguro que Dios tiene misericordia de usted. Él no es casualidad que lo tenga aquí, eso no existe en Él. Es su providencia llamando a los suyos para una nueva vida en Cristo. Venga Cristo hoy. Para concluir y para cerrar, hermanos, a lo largo de este mensaje hemos visto una verdad gloriosa, profunda y maravillosa y muy consoladora. Jesucristo es el autor de la salvación. Él es el autor, no en un sentido parcial o de una manera simbólica o muy idealista, sino de forma absoluta y de forma perfecta y de forma real. Él es el autor desde la eternidad porque planeó la salvación en su comunión trinitaria conforme al consejo soberano de Dios en sus decretos eternos. Él es el autor también en la historia porque ejecutó la salvación con su propia vida, se encarnó y en su encarnación lo hizo con su obediencia perfecta y con su muerte sustitutiva y expiatoria en la cruz. Él sigue siendo autor hoy porque aplica esa salvación de manera viva, eficaz y real a pecadores que vienen a Él en fe. Esto significa que nuestra salvación no descansa en decisiones personales. No es una decisión humana. Tampoco esta salvación se sostiene en méritos personales, mucho menos en esfuerzos religiosos. Descansa completamente en Cristo, que remueve las entrañas de nuestra alma, causando la regeneración para otorgar arrepentimiento y fe. Así como toda obra, ya lo dije, pertenece a su autor, así la salvación le pertenece a Cristo. Lea Jonás. Y cuando llegue a Jonás 2:9, va a encontrar una de las expresiones favoritas mías en la Biblia. La salvación es de Jehová. Por eso, toda la gloria es para Él. Toda la gratitud de nuestro corazón por nuestra redención, ¿para quién es? Es para Él. Y toda nuestra obediencia en este cuerpo de muerte le pertenece a Él por siempre. Esta verdad, hermano, no solo es para que sea intelectualmente entendida, es también para que haya una respuesta de parte de ustedes, incluso de los creyentes. Si Jesucristo es el autor de la salvación, entonces no podemos permanecer neutrales o fríos ante esta maravillosa verdad. No podemos estar admirando la cruz todo el tiempo a ciertos metros de distancia. Tampoco podemos postergar o dar largas a la respuesta del corazón ante esta verdad tan maravillosa. La Biblia nos dice, hoy es el día de salvación. Hoy Cristo sigue llamando, sigue perdonando, sigue limpiando y sigue dando vida eterna y sigue santificando a todo aquel que viene a Él. Tal vez usted se reconoce como pecador, acepta que está ya cansado, afirma que está cargado de muchas cosas y seguramente atado o atada por el pecado. La buena noticia es esta, si esa es su condición. El autor de la salvación sigue escribiendo historias de gracia.
sigue rescatando a pecadores que merecen castigo y les da perdón y vida eterna. Así que de nuevo, venga a Cristo hoy. No traiga sus méritos porque de hecho no los tiene. Traiga su necesidad profunda de un Salvador. No traiga excusas porque ninguna de ellas es válida. Traiga su arrepentimiento porque Dios no desprecia al corazón humillado. No le dé largas a eso, eso le condena más. Venga a Cristo hoy. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y a los que ya hemos creído y gozamos de la gracia del Señor en la persona de Jesucristo y somos redimidos y tenemos vida eterna, esta verdad nos llama a vivir con humildad. No hay méritos en nosotros. Con gratitud le debemos todo y con adoración. Él se la merece. Si Cristo lo hizo todo, entonces vivamos para su gloria, hermanos. Que nuestra vida, que esta humilde iglesia y que el testimonio nuestro proclame esta gran verdad. Jesucristo y solo Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre. Gloria sea al autor de la salvación. Insisto, si usted no ha entregado su vida a Cristo, hágalo hoy. De nada sirve esperar más. Y deje que Él empiece a hacer su obra de santificación, que es otra cosa maravillosa que hace en nosotros. No lo merecemos, hermano, no merecemos ser salvos, estoy claro en eso. Puedo tener 80 años de ser cristiano y no tengo todavía un mérito. En mi caso, de los 5 años voy a la iglesia y todavía no hay un mérito. Podía haber estado esos 40 años en el pecado y tendría los mismos méritos. Pero si hoy creyera yo en Él, luego de haber estado tantos años, Él me salva, me limpia y me hace nuevo. Y voy a estar en la gloria con aquel que estuvo toda su vida en el pecado, pero creyó en la potente sangre y sacrificio de Cristo. Puede ser que en mí nunca me haya emborrachado, pero en el cielo voy a compartir la mesa con alegría, con gente que tal vez luego de tantas borracheras vino a Cristo y es mi hermano en la fe. Y yo no seré un mejor hijo que Él. Seremos hijos del mismo Dios. Porque es Él el autor de la salvación. Es su mano, es su gracia, es su ejecución, es su favor, es su misericordia. Así que no duden en venir a Cristo hoy, el autor de la salvación. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, si hay alguien entre nosotros que a quien tú estás llamando al arrepentimiento y la fe, te pido, Padre, que lo convenzas, que la convenzas, que convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Y que esta palabra que ha sido expuesta en cuanto a Cristo como el autor de la salvación pueda penetrar hasta lo profundo de su ser. Y pueda, Padre Celestial, la gente abrir su corazón a ti. Haz que en esta iglesia se predique siempre tu evangelio. Y trae almas sedientas de ti para que vengan a conocerte y a entregar sus vidas a ti, Señor. Si hay alguien entre nosotros, Padre, te pido que no muestres tu gloria. Hay alguien que en esta mañana, hermanos, quiera entregar su vida a Cristo. Alce su mano para orar por usted y acompañarle. Hay alguien que hoy dice, yo hoy quiero entregar mi corazón completo al Señor. Alce su mano. Gloria a ti, Señor. Puede bajar su mano. Querido Dios, gracias.
por tu obra maravillosa en la salvación de los tuyos. Gracias por la sensibilidad en el corazón de esta hermosa niña, mi hija Carmen. Tú eres el autor de la salvación. Sigue salvando. Sigue salvando. Síguelo haciendo con tu poder para tu gloria por medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos.